Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Pues mientras os vais conectando, vamos a esperar nada, 2 minutos que termine de conectarse toda la gente y empezamos enseguida, ¿vale? 2, 3 minutitos y comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Vamos a ir con las presentaciones. Antes de comenzar, como siempre, agradeceros a todos la asistencia a este curso. Por ahí me pregunta Pablo, ¿cómo se llamaba tu libro? Mi libro se llama Ignora la multitud. Bien, vamos a ir con las presentaciones. La verdad es que hay un montón de gente. Agradeceros a todos la asistencia. Siempre es muy agradable, ¿no?, ver toda la gente que se conecta. Intentaremos que merezca la pena este espacio. Sobre todo los próximos 4 viernes. Hay un viernes que tendremos un salto porque en Blackbird dedicamos los viernes normalmente a hacer webinars interactivos para que nos conozcáis, webinars de introducción. Lo que pasa es que un viernes al mes tenemos estrategia de fondos de inversión, en el cual Gisela pues hace un webinar de estrategia para Blackbird Funds. Por lo tanto, ese viernes saltaremos el espacio para que todos podáis conectaros a todos los webinars. Por lo tanto, terminaremos en junio, pero haremos estas 4 jornadas. Durará un poquito más de lo habitual, aunque siempre se alargan los webinars, pero la programación pues de 5:30 a 7 de la tarde. Todos los webinars van a ser grabados. Vais a tener la grabación disponible después del evento y una vez se finalice el curso de introducción a la bolsa, vais a recibir los vídeos juntos y además los materiales, contenidos PDF que vayamos viendo a lo largo de este curso, ¿vale? Bien, la grabación, yo os explico, Luis. Básicamente, yo soy Marc Ribes, soy trader, cofundador de Blackbird Bank. No sé si nos conocéis todos, si hay muchos conocidos, siempre hay gente nueva. Nosotros somos un broker online, somos un broker regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. Y básicamente ofrecemos un servicio de asesoramiento, formación e intermediación. Nos gusta asesorar en todo lo que es la parte de la banca de inversión, hacer análisis, sobre todo la formación, porque entendemos básicamente que la bolsa es psicología, hay que entender muy bien el mercado. Por eso no hacemos gestión, nos hemos centrado en el asesoramiento, hemos probado alguna vez de gestionar y tal, pero preferimos el asesoramiento porque es básico que todos entendáis qué estamos haciendo en el mercado. Es básico. El 60% del éxito de este oficio es psicología, es coco, es cabeza. Entonces, tenemos que conseguir el control
de la psicología de nuestras emociones. Si tenemos el control de nuestras emociones, daremos un paso hacia adelante en esa guerra que es el trading y hacia algo que tanto nos gusta a todos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis la página web, podéis visualizar, podéis ver cualquiera de nuestras propuestas de servicio. La verdad es que siempre decimos que somos unos privilegiados porque en el 2014 le dimos una reputación enorme a nuestro servicio de análisis cuando por encima de grandes casas de inversión nosotros, bueno, pues avisamos de que algo no estaba bien en el mercado alternativo bursátil y luego pues tuvimos una pequeña guerra con Carbures, podéis buscar en Google, Carbures Blackbird, y al final conseguimos corregir una anomalía del mercado y eso nos dio cierta popularidad en la parte de análisis. Y luego en la formación pues hemos tenido recientemente un premio por Reuters en el cual pues se nos ha considerado la mejor escuela de trading en Europa. Algo que creemos que tiene valor principalmente pues porque enseñamos las cosas más o menos que hay que conocer, sin vender ninguna moto, hablando siempre claro y con mucha humildad y sobre todo dejando una base que es, digamos, más pragmática que no el hecho de usted se puede forrar en 2 días con grande apalancamiento y pensar que el problema es tuyo, que no lo sabes conseguir y no es un problema de que lo que te están explicando pues no es cierto, ¿no? Entonces, nosotros principalmente, yo creo que en este sentido, hacer una formación honesta y con el broker detrás, lo que nos avala, hemos conseguido que todos los alumnos pues aprendan a operar en bolsa, que puedan operar a través de nuestra plataforma, en la Black Trader, que es la mejor plataforma del mundo, tecnología americana que hemos traído en España, y con unas comisiones que, como podéis ver en el eslogan que sale en la web, en esta web nuestra, pues somos el primer broker de Europa creado y liderado por traders. Eso significa que con Gisela tuvimos una pasión, tuvimos un sueño, que era construir algo del cual nosotros pudiésemos ser los primeros clientes. Y por eso siempre hemos pensado en buenas comisiones, buena tecnología, buena ejecución y sobre todo, pues también poder decir con voz muy alta y muy orgullosos que somos el primer broker del mundo que dice a sus clientes que no operen. Y eso es algo que nos da, yo creo, mucho confort, ¿no? Bien, vamos ahora al porqué de este curso, ¿vale? Hecha la introducción. Y vamos allá al tema teórico. Vamos a tener la presentación. Como bien sabéis, siempre me gusta explicar mucha práctica, porque el mercado es práctica. Entonces, hoy vamos a cambiar un poquito ese esquema, pero en los próximos días iremos también a la parte práctica, ¿vale? Intentaremos explicar también sobre la plataforma para hacerlo más ameno, pero en estos días tenemos básicamente un objetivo. Hoy tenemos que tener muy claro qué es la bolsa, ¿vale? El próximo día vamos a hablar de psicología del trading. El tercer día hablaremos de análisis y el último día de operativa. Evidentemente, para que no sea hoy muy introductorio y que no sea muy psicológico, muy motivacional el segundo día, tocaremos un poquillo de mercado, así iremos viendo todo, ¿vale? Pero hoy voy a pensar que no tenéis conocimientos de bolsa y aquellos que tengáis conocimientos de bolsa, pues intentaremos recordar cosas que quizás nos vaya bien recordar, ¿vale? Bien, entonces, vamos allá. Bueno, el objetivo principal, como os decía, de este curso es que, como pasó en el año 2012, estamos en el año 2010, después de la crisis, y en 2012, suele haber una proliferación de cursos de bolsa, ¿vale? Entonces, esto no es ni bueno ni es malo, simplemente tenemos que saber distinguir, ¿vale? Este es un sector muy bonito, pero el tema del dinero a veces es complicado, ¿eh? A veces nos llaman de empresas raras de Forex no reguladas que nos prometen rentabilidades del 10-20% al mes. Y esto es falso. Y tenéis que saberlo. El mercado es difícil y podemos tener rentabilidades decentes y si arriesgamos y hacemos trading podemos tener rentabilidades elevadas, pero asumiendo un riesgo alto. Entonces hay que saber lo que se hace. Y primero hay que empezar con poco capital y saber que con la constancia del tiempo, pues uno poco a poco puede ir viendo si se desarrolla o no en este sector, ¿vale?
Bien, ¿me podéis escuchar bien? Hay alguno que parece que tiene dificultades en escuchar. ¿Me escucháis bien en general o es un problema? Todo bien, ¿no? Vale, vale, perfecto. Si alguno me escucha flojito, igual es un problema de recepción. Luego con el vídeo grabado lo podréis escuchar todo bien, ¿vale? Bien, entonces, claro, ahora estamos viendo otra vez ese boom de cursos, ¿no? Y hemos pensado que, bueno, pues que sería interesante, pues, ¿por qué no hacer un curso gratuito en el cual, pues, expliquemos siempre la base? Creo que a veces, pues, el win to win, ¿no? Si a alguno luego le gusta lo que le contamos, pues nos habrá podido probar y puede informarse de nuestro programa formativo, de nuestros servicios, ¿por qué no? Pero como mínimo, el objetivo de este curso es que tengáis una base para entender muy bien cuáles son los puntos que tenéis que desarrollar para aprender bien a operar en bolsa, ¿vale? Siempre. Entonces, hoy tenemos que entender muy bien qué es esto del mercado, ¿vale? Luego intentaremos tener muy bien reflexiones de por qué la psicología es básica. Y os voy a intentar explicar 4 o 5 ejercicios que hemos aprendido pues yendo a los psicólogos y viendo mucho el mercado, que os va a ayudar. Y luego hablaremos de análisis y operativa, ¿vale? Bien. Un poco ese va a ser el esquema e intentaré que os lo paséis bien, sabiendo el horario que es y que a todos nos gusta al final ver el mercado, ¿vale? Bien. Vamos allá. Lo primero es qué es el trading, ¿no? Es decir, ¿qué es el trading? ¿Qué es la inversión en bolsa? Yo aquí os he puesto una definición, un tanto teórica, es etimológicamente trading viene de la palabra comercio, que es el trade, el negociar. Por lo tanto, trading significa negociar. Aplicado en la bolsa implica negociar activos en los mercados financieros. Trader es todo aquel operador que se dedica a operar en bolsa. Y un inversor es aquel que trata de obtener un rendimiento en los mercados en función de su rentabilidad. Mientras que un trader es aquel que trata de especular con la subida de los precios. Eso es de perogrullo, pero es clave. ¿Por qué? Pues porque muchas veces hay como un debate de si invertimos a largo plazo o a corto plazo, si utilizamos los stop loss o no utilizamos los stop loss, si utilizamos análisis técnico o el fundamental, si nos apalancamos o no. Todo eso al final es tan simple como o estás invirtiendo o estás especulando. Hay muy pocos inversores, porque realmente inversores que compran una compañía para estar en la empresa y que les dé igual la volatilidad son muy pocos. Todos especulan en bolsa, todos. Los fondos de inversión Value Investing especulan en bolsa. Al final, un inversor puede ser Florentino Pérez cuando compra Iberdrola a través de ACS, cuando compra una compañía con vocación de permanencia. Ese es un inversor. Entonces, por norma general, todos especulamos, más allá de que algunos, sin conocimiento de la etimología, pues les suena mal el especular. Yo soy trader, soy especulador y me dedico a aprovechar los movimientos de los precios. Y no somos algo tóxico en la economía, porque no podemos hacer mover el mercado. Nos aprovechamos de los movimientos y, de paso, damos liquidez a las compañías en los mercados. Pero eso nos lleva al punto inversor, quizás más análisis fundamental, no siempre, quizás menos análisis técnico, no siempre, ¿no? Siempre al contado, sin apalancamiento y sobre todo tener una perspectiva de muy largo plazo. Luego el trading es algo más de corto plazo, ir a buscar comprar pues el eurodólar a 1,10 y venderlo a 1,1035. Y ahí utilizas estrategias de apalancamiento, operas más veces, tienes que cortar las pérdidas con el stop loss. Es diferente, es otro rollo. Aquel que invierte en bolsa y critica el trading desde el desconocimiento no lo está haciendo bien, y aquel que critica el análisis fundamental desde el desconocimiento tampoco lo está haciendo bien. Hay muchas formas de operar en el mercado y cada uno de vosotros tiene que entender cuál es la manera más adecuada para invertir en el mercado para uno mismo. Entonces, José, dices, ¿se puede ser inversor y trader a la vez? Por supuesto, yo soy inversor y soy trader. Yo tengo acciones de Talgo, de Lecnor, de BMW, de Repsol, ni las he vendido ni las pienso vender. Al contado,
y luego hago trades todos los días. Es decir, lo importante es dentro de tu operativa cómo condicionas todo, porque no hay ningún problema en que tú puedas tener acciones de una empresa en tu cartera, y también puedes tener en tu cartera una estrategia táctica de comprar petroleras, porque la estrangulación de los precios del petróleo pues van a levantar el mercado. Entonces ya estamos en ese punto de, vale, muy bien, entonces trading, digamos que es especular en el mercado con apalancamiento a muy corto plazo y utilizando básicamente el precio. Inversión es una cartera al contado, sin apalancamiento, visión de largo plazo. Ahí mejor no los stops, ahí podemos utilizar la diversificación. Si pongo un stop al 1% y pierdo el 1% del capital, pues pierdo el 1%. Si compro el 1% de mi capital en OHL y quiebra, pues pierdo el 1%. Al final lo mismo. La diversificación a veces nos protege en una cartera al contado. Cuando hacemos trading, el apalancamiento, el tamaño de la posición es más elevado y por lo tanto el riesgo es más elevado. Así que un trader reduce el riesgo en el mercado y amplía la operativa. Si el mercado va a nuestro favor, le metemos caña. Si el mercado va en contra, cortamos siempre los riesgos, ¿vale? Un trader es un estratega, no es analista, un trader es un estratega. Y un inversor también. El análisis forma parte de la estrategia, pero no somos analistas, somos traders, operamos. Y la operativa nos marca siempre la gestión del riesgo y luego la asignación del capital cuando el mercado nos da la razón. Bien, vamos a otro punto. Bueno, ahí tenemos un poco los activos, productos de inversión. Si os parece, esto lo vamos a ver sobre la plataforma, que va a ser más interactivo, más dinámico, más divertido, pero es sobre qué productos puedo invertir. Hay muchos productos en el mercado, muchos. Tipos de órdenes, muchos tipos de órdenes. Esto lo vamos a ver luego en la plataforma. Luego os pasaré el PDF, ahí apalancamiento, no apalancamiento. Bien. Otro punto interesante en el análisis que veremos en el momento adecuado, las próximas semanas, yo siempre pienso, de hecho, nuestra ambición, y creo que lo hemos conseguido, es tener un equipo de analistas que nos nutren de ideas y que nosotros de ese caudal de ideas tenemos que operar. Ideas hay mil, y las ideas son setups. Entonces, hay que saber muy bien distinguir, ¿no? El value investing es una disciplina, para aquellos que no lo sepáis, que invierte en valor. Entonces, básicamente el value investing o invertir en valor, como dice Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo y probablemente el inversor más legendario de la época reciente, Warren Buffett dice, necesitamos margen de seguridad. ¿Qué es margen de seguridad? El margen de seguridad es, yo compro algo tan barato que aunque caiga, yo sé que ganaré dinero. ¿Por qué? Pues porque el precio de una compañía en bolsa es simplemente multiplicar cuántas acciones hay emitidas y cuál es el precio de cotización. Si hay 1000 acciones emitidas y la acción vale $1000, la capitalización es $1.000.000. Entonces, cuando una compañía a veces cae mucho, las empresas caen en el mercado, ¿por qué? Pues porque cuando el mercado da un riesgo, empuja a cero. La compañía puede necesitar capital, amplía capital y diluye su participación. Ahora os lo explicaré mejor. Por lo tanto, el mercado presiona siempre hacia una dirección porque el mercado, los inversores pensamos, o los traders pensamos, si tú quieres que yo te financie, empresa, por ejemplo, no sé, Codere o Prisa, si tú quieres que yo te financie, que yo te deje mi dinero, yo te dejaré mi dinero, pero yo quiero un peso importante en tu compañía. Por lo tanto, yo voy a pagar un precio muy reducido de tus acciones. Y el mercado aprieta con posiciones cortas para hundir esa cotización y luego si amplía capital, como emite más acciones, la capitalización puede subir porque hay más acciones multiplicado por precio de cotización, pero yo tengo mayor porcentaje que los accionistas viejos, antiguos. Si tú eres accionista antiguo porque compraste la acción antes de la crisis, has perdido
parte importante de tu capital. Por ejemplo, Gamesa. En la crisis 2009, crisis de financiación de los bancos, crisis de deuda de los estados, Gamesa cae de 30 a 1. ¿Por qué? Porque si no tienes crédito para financiar los parques eólicos y no tienes subvención del Estado, lo tienes difícil. En ese momento el mercado aprieta y tumba la acción a 1. Imaginaos que la compramos a 3, de 30 a 3. En 30 valía 10 veces más en bolsa, tal vez 10.000 millones de euros. Y a 3.000. ¿La compañía puede volver a 10.000 millones de capitalización? Por supuesto. Si gana lo mismo, ¿por qué no? ¿Y por qué cae? Porque el mercado descuenta que ampliará capital. Si amplía capital, más número de acciones, capital nuevo y ya capitaliza 10.000. Entonces, no recupera los 30. En el momento que Gamesa de 3 cae a 1 y en ese momento Gamesa a 1 dice vamos a ganar dinero, vamos a generar caja, Gamesa va de 1 a 20. Se recupera sin ampliar capital. El margen de seguridad es yo compro a 3, sé que la compañía está barata porque ha caído mucho, pero no va a necesitar capital porque tengo información que me hace entender que podrá sobrevivir a la crisis y que además no tiene pagos de deuda hasta el 2016. En ese momento, aunque tú de 3 a 1 veas perder un 70%, estás comprando con margen de seguridad. Y luego el valor a largo plazo se recupera. Ahí es donde los value investors tienen un problema que hoy en día está magnificado, y es que como el value investing está, o sea, las empresas, hay empresas que cotizan una vez sus beneficios, que es algo, normalmente las empresas en bolsa valen 15 veces sus beneficios, hay algunas que valen 1 o 2 veces beneficios, eso es algo que nunca hemos visto, al menos yo. Y por lo tanto, la inversión en value sigue empeorando, aunque la oportunidad sigue mejorando. Pero estás comprando con un margen de seguridad y aún así el precio te castiga. El value investing es eso, comprar muy barato, olvidarte de la volatilidad, de que el precio caiga y tener la convicción de que tú has comprado bien y esperar a largo plazo. Esta ha sido la mejor manera de invertir hasta 2014. Luego hemos entrado en una crisis del value investing. Ya hablaremos del value investing en el próximo día. Macroeconomía. Bueno, la macroeconomía es muy fácil. El análisis macro en los mercados, yo siempre pienso en el spread. Pensar una cosa, los bonos, los inversores compran bonos, deuda pública. Un ejemplo, 2012, España, Italia, el bono español y el bono italiano cotizan al 7,5%. ¿Por qué cotiza como al 7,5%? ¿Sabéis la regla inversa de los bonos? Fijaros, vamos ahí, vamos al gráfico. Imaginaros que vamos a poner Telefónica, ¿eh? Ahí mola ver al fin del día que sube. Bueno, en fin, imaginaos Telefónica. Telefónica, cuando cotizaba a 10, vamos para atrás, mucho, mucho para atrás, ahí. Cuando cotizaba a 10, ¿vale? Ahí. Imaginaros, aquí, que Telefónica paga 1 euro de dividendo. Las empresas no pagan rentabilidad porcentual, pagan 1 euro. Imaginaos que pagan 1 euro a 10. Eso significa que si tú compras acciones a 10 y te pagan 1 euro, es un 10% de rentabilidad. Pues ostras, qué guay. Imaginaros que paga medio euro. Luego la rentabilidad sería de 5%. La deuda pública de España, el bono español cae porque los inversores apuestan por el default de España y de Grecia y de Portugal y de Italia y de Irlanda, los PICs. Y en ese momento empieza a caer el precio. Si el bono español, un bono siempre cotiza a 100,
Si el mercado aprieta y cae la cotización del bono, si el bono pasa a 50 en lugar de 100, lo que era una rentabilidad del 3% pasa a ser del 6%. Baja el precio, incrementa la rentabilidad. Si tú compras a 10 y te pagan medio euro, es un 5%. Si cae a 5, la rentabilidad es del 10%. Esa caída, que dejaba el bono español en 7,5, hace replantear el mercado en lo que se conoce como yield spread. Es decir, ¿qué me paga el bono español? El 7,5%. En el mercado se conoce como el activo libre de riesgo. Dices, muy bien, si el activo libre de riesgo me paga el 7,5%, ¿para qué yo voy a comprar acciones de Telefónica si me paga el 5%? Compro bonos, que es más seguro, me va a pagar el Estado, tengo más rendimiento. Los inversores, que no los traders, compran bono antes que acciones porque el yield spread no les favorece. Y los traders se ponen cortos del bono español y de la bolsa española porque, lógicamente, la bolsa es atractiva para los inversores si el yield spread pues está, por ejemplo, en un 2%. Es decir, el yield spread es la prima de riesgo entre el dividendo, el yield, el rendimiento de las acciones y el rendimiento de los bonos. Por lo tanto, cuando suben los tipos de interés a corto plazo y caen los bonos a largo plazo, cuando hay movimientos en la curva de tipos, los inversores hacen grandes movimientos de dinero y, sobre todo, para igualar esto. Por eso las bolsas suben en Estados Unidos, porque ha pasado lo contrario. El Banco Central Americano compra bonos americanos, el Banco Central Europeo compra bonos españoles e italianos. Fijaros, ¿qué pasa si el Banco Central compra 20.000 millones de euros al mes? Incrementa la demanda. La demanda se refleja en el precio con la subida. Si sube el precio del bono, la rentabilidad del bono cae. Y si tenemos rentabilidades del 0,5%, la bolsa, con que pague un 2%, ya merece la pena. De ahí que el Banco Central manipula el mercado de bonos y a la vez, de rebote, las bolsas, ¿vale? Entonces, moraleja del tema. ¿Qué nos importa de la macroeconomía? ¿Nos importa conocer y tener estadísticas de los datos de paro? No. ¿Tenemos que aprender a calcular el PIB? No. ¿Qué tenemos que saber? Muy fácil. Esto de aquí. Al final, todo lo que tenemos que saber es que las políticas monetarias, cuando van al mercado, si hay más dinero en los mercados de capital, habrá más demanda de activos. Por lo tanto, la bolsa sube cuando hay expansión monetaria. Fijaros, el Banco Central Americano comprando a mansalva, sin límites, deuda pública ahora mismo, y el efecto del coronavirus, cero. El Nasdaq vuelve a estar cerca de sus máximos históricos. Cuando suben tipos de interés, noviembre del 2018, noviembre-diciembre de 2018, bajan los tipos de interés, suben los tipos de interés en Estados Unidos, es decir, retiran dinero, no inyectan, retiran bolsas para abajo. Por lo tanto, macroeconomía, bajos tipos de interés, bolsas para arriba. Retiran dinero, masa monetaria del mercado, bolsas para abajo. Por lo tanto, como es algo muy lento y gradual, hay que tener una perspectiva de la política monetaria de los mercados. Ya hemos hablado, por lo tanto, de la macroeconomía, ya hemos hablado del value investing, el análisis técnico. Bueno, podemos decir que el value investing analiza el valor de las compañías, el valor, ¿no? Y que tenemos que tener un margen de seguridad, que si queréis, está aquello tan simple y fácil de comprar barato y vender caro, ¿no? El análisis técnico analiza el precio. Entonces tenemos otra perspectiva analítica. Tenemos otra perspectiva analítica que es, fijaros, a mí me da igual la política monetaria y me da igual los fundamentales de las compañías. Yo lo único que sé es
que todos los inversores y todos los traders, andan detrás del mercado y todos forman los precios de cotización. Todos los inversores aquí están valorando la fusión de Telefónica de su filial en UK. Hoy, estamos viendo ahí Consol Energy, más 20%, todos los inversores están valorando los motivos por los que hoy Consol Energy sube un 20%. Y el mercado forma tendencias porque descuenta todo, tiene toda la información. Y tú puedes estudiar el mercado a través del precio, porque el precio lo descuenta todo. Entonces el análisis técnico pasa a analizar básicamente el precio. Y el precio se mueve por patrones o pautas. Y esos patrones y esas pautas se pueden identificar, no para predecir los precios, sino para tener una ventaja estadística. El precio siempre se mueve igual. Yo llevo 20 años viendo el mercado. Cuando era más novato siempre pensaba que se escapaba al tren porque una crisis de petróleo, el 11S, bueno, una serie de sucesos que no quiero recordar porque todos son trágicos, pero en todos los sucesos luego piensas, se me escapa el tren, como ahora, y el tren nunca se escapa. Es más, cuando piensas que se escapa, lo que se escapa es tu dinero. Cuando tú te centras en hacer las cosas bien, los mercados normales, aburridos, que no tienen mucho interés en la prensa, son los mercados donde hacemos más dinero. Cuando hay mucha volatilidad, cuidado, hay que ser muy rápido, muy profesional, es difícil, ¿ok? Entonces el mercado siempre se mueve igual, momentos de acumulación, momentos de exaltación, momentos de euforia y luego le llamamos momentos de exuberancia. Es decir, el precio se acelera, el precio se acelera. Y por lo tanto, identificar los movimientos de aceleración del precio, podemos encontrar oportunidades, ¿vale? Entonces, ahí por ahí decís, me estás leyendo el pensamiento. Bueno, son muchos años, Ismael, pero no solamente es esa experiencia propia, sino el hecho de ver muchas personas, ¿no? Trabajando en el sector, que todos tenemos el mismo patrón de errores. Y si lo sabemos identificar, tenemos un punto a favor. Evitar los errores es el primer paso para hacerlo bien, ¿vale? Luego, ahí tenemos algunas pautas de análisis técnico. Quizás estaría bien ir ahí, en la parte psicológica, para luego volver al compromiso emocional débil, que le llamo. Pensad una cosa. Psicología de masas, ¿eh? Bien, pensad una cosa. Ahora os voy a explicar una anécdota, os voy a explicar una anécdota que creo que puede venir bien. Yo hace muchos años, cuando empezaba a operar, probablemente como todos vosotros, tenía el complejo de la ametralladora, el complejo de la ametralladora, que es darle a todo lo que se mueve. Y pensar internamente que cuanto más opero, si yo tengo un buen modelo y hago más trades, gano más pasta. Y eso es absurdo. Es tan absurdo que a veces cuando lo pienso, me doy vergüenza a mí mismo. Es decir, ¿cómo podías pensar eso? Pero me imagino que es normal. Entonces, el trading no es un trabajo de predicción de los precios. Tampoco necesitáis aprender finanzas. No es necesario. Probablemente haya alguien en la sala experto o algún hater que a veces siempre hay en las redes sociales, cotilla, y piensa, no, sí, el mejor analista y gestor de value investing probablemente en la historia se llama Peter Lynch, y en su libro Peter dice, si no has estudiado contabilidad y finanzas, no te preocupes, tendrás que desaprender menos. Por lo tanto, no lo digo yo, lo dice Peter Lynch, que es precisamente el mejor trader de value investing probablemente de la historia, con lo cual me lo creo. Nosotros como traders tenemos que ser francotiradores. Un trader cultiva su operación y eso lleva tiempo y sobre todo cuida su capital. Cuidar el capital. Nosotros en toda esta tormenta
hemos comprado cerca de los mínimos haciendo swing trading táctico, que es una operativa de muy corto plazo, de 5 días, 4 o 5 días, y hemos comprado pues lo que el mercado ha querido los últimos 3 años. Amazon, Facebook, Google, Microsoft y alguna más. Luego en el rebote hemos vendido, ha subido un poco más, sube un poco más. Yo no me condiciono mentalmente a arrepentimiento, yo no me arrepiento de haber vendido, ostras, he vendido y esto sube más. Esto os va a pasar. Por eso la psicología es clave. Tú tienes que sacar tajada de ese movimiento. Y ese movimiento era rebote de mercado, análisis técnico. Yo estudio la pauta, el mercado nos da un crash y luego después de un crash hay un rebote. Pues a por él. Por lo tanto, un movimiento operativo táctico. No hemos buscado posicionarnos a largo plazo, porque normalmente después del rebote viene una corrección y en ese momento ahí sí iremos con todo, a por un cambio de tendencia. Ahora no, ahora por el rebote. El movimiento que tú planteas condiciona tu operativa. Y como ahora esperamos una corrección, ¿qué buscamos? Buscamos scalping en corto. Corto quiere decir bajista, para aprovechar un poquito esa corrección que puede durar pues algunos días o semanas y puede ser más estable o más vertical, pero iremos a buscar ese movimiento, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en los movimientos. Pensad una cosa, esto de aquí lo vais a ver, lo vais a vivir y a sentir si invertís a largo plazo, pero si hacéis scalping. Esto es un modelo que la verdad es que nos explicó un gestor que le tengo mucho aprecio, él seguro no se acordará de mí, pero se llama Filmino Morgado, es un tío que estaba en Fidelity de Portugal, bueno, un tío que gestionaba un fondo que se llamaba Fidelity Iberia y es un crack. Y él algunas cosas que explicaba en esa época, y era muy joven, y la verdad es que me sorprendía mucho, ¿no? En esa búsqueda del santo grial de la bolsa, él decía, yo me baso mucho en esto, en el reloj método de la inversión, de la psicología. En momentos como ahora de capitulación, pánico, desesperación, desaliento, hace un mes mucha gente vendía su cartera desesperada porque el entorno mediático se lanza siempre detrás de la noticia y esto retroalimenta el mercado. Cuando tú ves ese momento, luego entras. El mercado rebota y ahora todo el mundo, ¿cómo está? Fijaros, todos los que habéis sentido vuestras inversiones, el proceso de primero no pasa nada, yo lo puedo soportar, luego, joder, ¿qué pasa? Y luego esto no es para mí, ese abatimiento. Luego el mercado rebota y ahora estáis optimistas. Como mañana el mercado caiga un 5%, cualquier noticia, ahora son horribles las noticias. Cuando compramos en los mínimos decíamos, en el peor momento de noticias, la bolsa va a subir y pensaremos que todo va bien. Y ahora estamos en la fase de optimismo. Si mañana el mercado cae, como el mercado nos ha provocado todo este caudal emocional, que es dolor, esto es un compromiso emocional débil. Esto de aquí le dura 2 días al mercado y por eso la corrección se puede acelerar. Porque el mercado, si luego entra dinero, va a subir, pero esta corrección puede ser rápida. Porque sigue vigente el recuerdo del dolor, de un dolor que cuando ves palmar tu dinero y no piensas que esto es una inversión o que si haces trading has cerrado tus stops y que forma parte de un proceso de largo plazo, vas a vender porque te va a doler. Entonces, el miedo paraliza en todos los escenarios y tú tienes que tener una pasta especial. Por eso los traders somos solitarios, somos tíos cínicos y sobre todo que creemos muchísimo en nuestras posibilidades. ¿Por qué? Pues porque si duras en el mercado, te adaptas y te haces muy fuerte. Tomamos muchas decisiones en el mercado y cada decisión que tomamos tiene una repercusión monetaria al segundo. Y eso no es fácil de gestionar. Si operas a largo plazo es más fácil. Si operas a corto plazo es continuo este ciclo emocional. Por lo tanto, no entréis en la manada, no entréis en la emoción, entrad en la razón. La razón os hará autónomos y podréis ir en contra del mercado.
De ahí el libro Ignora la multitud. Y siempre hay que ir ignorando el entorno, porque los medios ahora serán positivos, porque la bolsa sube. Es causa-efecto, pero al revés. En el momento que la bolsa caiga, volverán todos al catastrofismo. Y en ese momento, como os decía antes, si el mercado se sujeta porque entra dinero y vuelve a tirar, ahí es donde vamos, por ejemplo, en el giro, vamos a intentar entrar a corto plazo y a medio plazo, con estrategias de trading. Por lo tanto, el comportamiento del mercado siempre condiciona un poco lo que vamos a hacer. Ahí tenemos una diapositiva que explica muy bien los pasos que tenemos que realizar en cada parte del proceso operativo. Os lo explico. Bien. Más cosas. Fijaros, el proceso del trader. Todos los que tenéis inquietud por el mercado, normalmente pasáis un poco por aquí, ¿no? Yo os explico en general, tenéis muchas preguntas, luego pasaremos a ellas. Yo creo que todos pasamos por esa fase a veces de complacencia, gano dinero. Mark Douglas, en el libro Trading en la Zona, un libro muy bueno de psicología del trading, él habla de que hay traders que son esclavos de los resultados aleatorios. Y luego Malkiel habla de el gurú de mercado, que yo incorporo, por cierto, en mi libro, ¿no? ¿Qué pasa con el gurú del mercado y qué pasa con los resultados aleatorios? Muy fácil. Tú puedes estar comprando ahora mismo tecnología americana y ganarás dinero. Y pensarás que eres bueno. Y cuanto más dure esa dinámica del mercado, esa tendencia, el mercado se mueve en tendencias, más vas a creer que lo sabes hacer bien. Cuando se agota la tendencia ya no sabes qué hacer. Y pierdes dinero. Como decía Costolani, cuidado con el mercado, que a veces se cobran los beneficios más intereses, si usted no sabe lo que está haciendo. Entonces, eso nos da complacencia. Y cuando perdemos esa dinámica y no sabemos por qué, entonces tenemos miedo, sobreoperamos, nos apalancamos, queremos recuperar, buscamos el santo grial, necesito un curso y nos aferramos a cualquier cosa por absurda que sea. Gana un 10% al mes, compro OTCs del mercado americano, me apalanco full margin en el Forex. No se trata de recuperar, se trata de hacerlo bien. No tengáis miedo a perder, mientras sean pequeñas pérdidas. Y si perdéis muchas veces poco durante un día y ganáis pocas veces poco, tenéis que aprender a mejorar el ratio de acierto. Si ganáis muchas veces poco y perdéis muchas veces poco, lo estáis haciendo bien. Solamente necesitáis aprender a dejar correr las tendencias. Porque en el trading se gana muchas veces poco, se pierde muchas veces poco y de vez en cuando se gana mucho o una vez lo pierdes todo. Y ahí no hay ninguna oportunidad. Tenemos que tenerlo muy, muy claro. Lo único que nos importa es la consistencia. Y la consistencia se consigue con práctica. Y la práctica hay que hacerla bien. ¿Y qué tenemos que practicar? ¿Qué nos da la consistencia? Bueno, yo le llamo un poco los grandes temas, pero la consistencia la vamos a conseguir si tenemos muy claro que invertir en bolsa no es predecir, no es adivinar. A mí me molestan las tertulias, las charlas, ya entre amigos, entre familia, que me preguntan ¿dónde invierto? Porque es como si preguntásemos a un futbolista, ¿no? Le preguntásemos ¿cómo tengo que poner el pie para meter 50 goles al año, ¿no? Si preguntásemos a Cristiano Ronaldo o a Leo Messi, probablemente pensarían, hay un trabajo de fondo enorme. Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar mañana. Yo lo único que sé es lo que hago ahora, que es buscar el desgaste del rebote del mercado para abrir cortos. No tengo posiciones largas porque ya las he cerrado y tengo una cartera muy barata que intentaré, mientras no suba el mercado, que cada vez sea más barata.
Me da igual si cae el mercado. Yo no tengo una posición para ganar un 10%. Yo no estoy más tranquilo si estoy un 5% por debajo de mi precio de compra. Me da igual. Si estoy más abajo, tengo más oportunidades. Si estoy arriba, tengo que aguantar, que no es fácil, hasta el precio que yo crea que tengo que vender. Nada es fácil, pero hay que tener muy claro el plan, porque si no tenemos un plan, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, el plan del trader no es adivinar los precios. El plan del trader es simplemente tener un plan, el plan de trading. En ese plan tenéis que incorporar todos estos puntos. Nosotros lo hacemos así. ¿Puede haber más? Por supuesto. ¿Menos? También. Pero bueno, más o menos, si tenéis claro este esquema, podéis empezar a aprender. Porque decir, vale, muy bien, Marc, ¿cómo hacemos operativa? Hombre, lo primero es entrar en el mercado, que es lo que se conoce como el setup. Bueno, pues compro una empresa barata, que tiene margen de seguridad, value investing. Compro una empresa en tendencia fuerte en subida libre, una estrategia de momento. Compro una pauta de continuación, una estrategia de momento. Desgaste americano en un gráfico de 4 horas. Intradía scalping, setup, corto. Análisis técnico. Da igual, lo importante es entrar. Si tú entras en el mercado, por cualquier razón que sea, escucha a uno por la radio que ha dicho que esto está bien y ha entrado. Un setup. El setup, soplos. Como decía Jesse Livermore, soplos. Todos queremos soplos. No solamente darlos, no solamente recibirlos, sino ansiamos darlos, porque entra en juego el ego y la vanidad. 1900, lo decía Jesse Livermore. Imaginaros, poco ha cambiado la bolsa. Entonces, el setup, si mañana compráis porque habéis escuchado, vecino, que comprar oro puede estar bien, si lo completáis de todo esto, pues igual funciona. Porque el tema es, no solamente entro en el mercado, sino cómo gestiono el riesgo. Si yo compro talgo mañana, ¿qué riesgo cuantifico? Pues yo cuantifico el 10% de mi capital. Y sé que puedo perder eso. Ya he cuantificado, ya he puesto mi stop loss. ¿Y en qué precio lo pones? A 0, la quiebra. Puedo poner otro stop loss que es, yo tengo el 20% de mi inversión en el Nasdaq 100 en corto, pero si supera los máximos de esta semana, me largo. ¿Cuánto perdería en esa hipótesis? Bueno, pues el 0,20% de mi capital. El stop loss, en este caso, es un stop de market timing, es un stop de corto plazo. Yo cuantifico el riesgo que asumo en un valor y por lo tanto estoy tranquilo, yo sé lo que puedo perder. El stop loss puede ser referencia en precio, en volatilidad, hay muchos tipos de stops, pero lo que tenéis que tener claro, en lo que os decía, para introduciros al trading, es no perdáis el tiempo comprando el santo grial que es el setup, porque os van a vender 1000 motos y cuando se expliquen en gráficos a toro pasado, hubiésemos comprado aquí, vendido aquí, todo va a encajar. Y cuando os metéis delante de las pantallas, no encaja nada, porque el análisis técnico nos lleva siempre a esto de aquí, que es, en el trading tenemos un ratio de acierto, que es cuántas veces acierto, operaciones ganadoras, ratio de acierto, yo acierto el 60% de las veces, fallo de cada 10, 4, y el rentabilidad riesgo, que es qué gano cuando acierto. Ahí, ¿veis? El rentabilidad riesgo es pérdida máxima. Lo máximo que he perdido es un 16% en una operación y el máximo beneficio es un 66% a día de hoy. En una operación en este sistema de swing estratégico. Entonces, la rentabilidad riesgo, pues, en función del ratio de acierto y lo que gano y tal, pues yo creo que está por ahí, a ver, rentabilidad abierta, pues puede ser un 3-1, ¿eh? Cuando gano 3, cuando pierdo 1. Bueno, ya está bien, si acierto 6 de cada 10 y cuando acierto gano 3 y cuando pierdo 1, pues ya me es rentable. Ya puedo ser rentable. Ratio de acierto
ratio de acierto y ratio de rentabilidad-riesgo. George Soros, otro de los grandes gurús del mercado, le he robado la frase. No importa lo que fallas y lo que aciertas, sino qué ganas cuando aciertas, qué pierdes cuando fallas. Porque él sabe, como todos, que muchas veces vamos a perder poco, muchas veces vamos a ganar poco y de vez en cuando vamos a ganar mucho. Y eso lo conseguimos, ¿cómo? Pues siguiendo el plan. Hemos hablado del setup, hemos hablado del stop loss. ¿Y cómo conseguimos ganar mucho? No, yo compro una acción que sube un 1000%. No. Falso. El dinero se gana con money management. Con la gestión monetaria de la posición. Nos podemos apalancar sobre movimientos ganadores, protegiendo el capital. Y hay algoritmos matemáticos, no hay milagros, hay matemáticas. Y ahí sí, pero siempre desde la gestión del riesgo. Tamaño de la posición, risk management. Tenemos el setup, tenemos el stop loss, el tamaño de la posición. Compro Telefónica 10, si pierde el 9 me voy, compro 1000 acciones, por lo tanto pierdo 1000 euros. 100 acciones, 100 euros. Calculamos el tamaño de la posición con un porcentaje de riesgo. En el momento que la posición nos da un beneficio, yo y Black Bear somos partidarios en Black Bear de usar el stop break-even. Otros traders no. Nosotros sí, porque nuestra estrategia es posicional, de abrir mucha exposición, y yo creo que como el mercado va en tendencias, si yo acierto una tendencia, quiero estar con ella mucho tiempo y con mucha exposición. Y por lo tanto, pongo el stop en el precio de compra. Si Telefónica se va a 11, pongo el stop a 10. Ahí pierdo 0 a riesgo en otro activo. Y de una manera escalonada me sumo a la tendencia y no pienso si estoy ganando 100 euros. No voy yo a plus 500 broker y con 10.000 euros compro 1.000.000 de eurodólares porque lo puedo hacer y porque me hace ilusión comprar 1.000.000 de eurodólares. Porque si hago eso, con un 1% de movimiento voy a morir. Y por eso estos brokers, que son market makers, que dan mucho apalancamiento, viven de las pérdidas de los clientes. Y eso lo tenéis que evitar. Y por eso venden formaciones y patrocinan formaciones para vender la moto de que esto es fácil, de que os podéis apalancar y ganaréis dinero. Todos pierden por lo mismo. Sobreoperación, no aceptar la volatilidad por dolor y vender. O apalancarse en exceso. No lo hagáis y tendréis una oportunidad. Y luego, finalmente, la gestión de los beneficios. Es tan fácil como dejar que las cosas pasen. Dejar que Gamesa se vaya a 20 euros. Comprar a 3. Verla caer un 70%. Revisar la tesis de inversión. Quedarte inmune y quieto. Y cuando el mercado sube de 3 a 6, no vendáis. En la bolsa podéis ganar un 1000% en un caso como este. No es habitual, pero puede ser. Uno tiene que sufrir con una expectativa de largo plazo de tener lo que Peter Lynch llama un team Baker, que es un 10 veces multiplicar la inversión. Si tengo el 5% en mi cartera con eso, pues he ganado un 50%. Pasa poco, pero pasa. Pocas veces ganamos mucho. Si tú no crees que eso puede pasar, ¿por qué? Porque estás acostumbrado a palmar, no te va a pasar nunca. Nosotros gestionamos el riesgo. Un trader es un gestor del riesgo. No somos adivinos, no fabricamos dinero, no sabemos dónde están las oportunidades. Tenemos una ventaja estadística con el análisis del precio, una ventaja estadística con el análisis del valor de las compañías. Compro barato y me espero. Hay inflación monetaria, recuperación económica, las perspectivas son alcistas, compro un ETF de la bolsa americana, valor fuerte, el mercado sube, Amazon sube más, subida libre,
compro momento, compro algo caro para venderlo más caro, pero a corto plazo, o algo bajista, lo vendo para comprarlo más barato. Setup, ventaja, analizo para tener una ventaja. Tengo un equipo de analistas que me dan constantemente ventajas. Y yo, como trader, lo que hago es operar. Soy trader, opero, no analizo. Yo decido la inversión y la decido no en base a si me gusta más BMW que Renault, sino a mi presupuesto de riesgo. Y mi disciplina me hace a veces descartar cosas que suenan bien porque no tengo presupuesto, porque mi trabajo es gestionar el riesgo, ¿vale? Bien, vamos a ver un poco sobre el papel, el tema de lo que hemos explicado antes, ¿no? Luego pasamos a las preguntas y alargamos lo que queráis, ¿vale? Os he dicho que teníamos que tener claro todo esto. El próximo día hablaremos más de psicología, hablaremos luego más de análisis y hablaremos más de operativa. Yo creo que tengáis una base que os permita construir un conocimiento mayor o tener una idea que, oye, pues ya sé de qué va esto de la bolsa, ¿vale? Vosotros decidís. Ahora tenemos que aprender un poco el tema de las órdenes, lo que es una plataforma y tal. Bueno, os voy a explicar otra anécdota, para hacerlo un poco más ameno. La verdad es que, a ver, todos los emprendedores del mundo os van a decir lo mismo, ¿no? Yo estoy muy ilusionado de ver esta plataforma y que ponga Black Bear Bank, ¿no? Para mí esto es un gran sueño. Yo operaba con esta plataforma y con otra plataforma americana, se llama TradeStation, las dos mejores del mundo. La nuestra, la TWS, es una plataforma que engloba todos los mercados, todos, del mundo, y TradeStation solamente derivados y mercado americano, ¿no? Las dos son muy buenas plataformas. Quizás TradeStation es una empresa más pequeña y la nuestra, pues además, es una tecnología top. Sé que parece, ahora estoy pensando, estás aquí haciendo un anuncio. Lo siento, no es mi intención. Lo que pasa es que soy un entusiasmo de las cosas que vivo y siento y realmente estoy orgulloso. Me hace ilusión, ¿no? Bueno, más allá de eso, en lo que es la plataforma en sí, yendo un poco al tema, la anécdota que os quería explicar, que me ha ido un poco del tema, yo una vez hice un curso, he hecho varios, y obviamente porque me gusta, y muchas veces me da igual. Yo no soy iluso, soy una persona con sentido común, pero me apetece, igual que puedo ir a ver un partido de fútbol, me gusta. Entonces, hace mucho tiempo fui a uno y había un tío que puso un indicador. Un indicador es una cosa que se pone hacia abajo. Vamos a poner un indicador, vamos a estudios, y podemos poner, yo qué sé, estudio pues esto de el MAC, este aquí, por ejemplo, este aquí. Ponemos cualquier indicador, da igual. Metemos un indicador, ¿vale? Y tenemos esta herramienta fascinante que cuando la vemos, lo que os decía, aquí este cruce nos marca pues que el precio cruza y sube, ostras, sube. Los indicadores, que es esto de aquí, funcionan a veces, funcionan hasta que dejan de funcionar. Yo tengo una norma, esto que estáis viendo aquí es el MAC. El MAC es un indicador del precio. Os explicaré cuando hagamos la parte de análisis, pero básicamente dices, el precio cae, ¿vale? Hace mínimos decrecientes. Y el MACD nos dice que el precio tiene una divergencia en cuanto a que el precio, veis, los mínimos aquí crecen, los mínimos del indicador de momento crecen y los mínimos de caída decrecen. Todos los giros de mercado, todos, de cualquier valor o índice, tienen una divergencia de este tipo. Todos. Puedes mirar. O en un 90%. Entonces, uno tiende a pensar, ostras, divergencia en el MAC, compro. Si tú no pones el proceso operativo, si tú no pones el stop loss, el money y tal, puede ser que esta empresa sea la excepción. Yo siempre digo, como os digo, todos los giros del mercado vienen precedidos
de una divergencia en el MACD. Pero no hay ninguna empresa en el mundo que haya quebrado que se salve de la quiebra por divergencia en el MACD. Es decir, cuidado, porque esta regla no es impepinable. Ayuda, quizás, pero no hagamos de esto alquimia, porque no adivinamos nada. Mi recomendación personal es 0. El 10% del éxito está en esto. El resto está en tu coco y en la capacidad de gestionar el riesgo. Próximo viernes lo veremos en psicología, ¿eh? Por lo tanto, vamos a analizar el precio y podemos tener 1000 informaciones. Vosotros tenéis 1000 informaciones, pero tenéis que saber siempre muy bien en qué operamos. Bueno, antes os decía, estaba buscando una diapositiva que está por ahí, veréis, pero básicamente es, fijaros, el precio se mueve así. Esta es la pauta básica del precio. Si mañana cogéis y pensáis, dibújame la bolsa, pues probablemente dibujaríais, pues esto, ¿no? Dibujaríais impulsos, correcciones, más impulsos y haríais, bueno, pues esto, una tendencia. Si alguno es más negativo en la vida, pues probablemente haría esto. Si alguno es un friki como yo, pues cuando va al Pirineo, pues ve cabeza a hombros, ve patrones de doble techo, ve figuras chartistas en las montañas. Pero la bolsa es esto. Entonces, el mercado se mueve en tendencias. Las tendencias se van acelerando. El mercado va ganando confianza. Esto refleja el optimismo y el pesimismo del mercado, de los inversores. Y tú estás analizando un comportamiento primitivo, un comportamiento grupal de la psicología de las masas. Porque realmente el precio se mueve por impulsos. Y efectivamente tiene que ver con la creencia a veces ilusa del mercado. Un crash, pánico, cae el mercado. ¿Cómo es que cae tanto? Bueno, pues la gente pierde la cabeza. Ahí es donde a veces se hace dinero, ¿no? Entonces, el mercado, por lo tanto, se mueve en tendencias y luego las tendencias se componen de impulsos y correcciones. Ahí tenéis, mercado bajista, fijaros, primer tramo de caída, poco acelerado, hay confianza. El mercado se va acelerando, ¿veis? Los máximos parece que van cogiendo una pendiente cada vez más negativa. El precio se va acelerando, los máximos cada vez cogen más aceleración, ¿veis? Por lo tanto, los puntos de mucho pánico suelen dar oportunidades de rebote y el mercado va formando tendencias, más aceleración. El mercado recupera una aceleración. El mercado se acelera siempre. Mercados poco acelerados son laterales, buscamos largo plazo, mercados acelerados, aquí buscamos operativa muy corto plazo. Aquí se gana dinero sin querer, porque el mercado está muy expansivo. Pero siempre el mercado, aparte de acelerarse, se mueve con impulsos, correcciones, impulsos, correcciones, impulsos, correcciones, que forman la pauta básica. Está aquí. Esta es la pauta básica. Entonces, a ver, se puede hacer de todo en la vida. Se puede especializar en todos los movimientos. Yo, Black Bear, siempre cogemos el impulso corrección y decimos, si en la primera fase del mercado, puede ser bajista o alcista, el mercado está muy lateral, nos posicionamos a largo plazo. Compramos un valor, ponemos un stop en la formación de máximos, si el precio hace nuevos máximos, pierde la inercia de distribución bajista y ahí nos posicionamos con un stop loss. El stop, por ejemplo, desde esta fase de soportes, el precio pierde, lo va a buscar, pues puede ser un stop, fijaros, que suele estar, pues, bueno, en este caso un 30%, pues es una locura de valor, pero suele estar en un 10%. Ponemos un stop al 10% del capital. Cuando el precio se acelera y entramos en una fase de aceleración, hacemos swing trading estratégico y empezamos a hacer scalping o swing táctico. Y en la fase superior, donde el precio entra en una fase de euforia absoluta o pánico absoluto, hacemos scalping y táctico, porque para el largo plazo lo único que podemos hacer es rezar para que la corrección sea así, no nos saque lo que hemos comprado aquí y cuando vuelva la tendencia podamos ganar esto más esto. Si el mercado corrige mucho, ganaremos pues tal vez pues un trocito. Aquí nos sacará y ganaremos pues desde que entramos hasta que hemos salido, un trocito. Por lo tanto,
la operativa no es una decisión tuya, no es yo soy scalper porque quiero ganar dinero ya. No. Quien decide qué operativa haces es el mercado. Mercado lateral, largo plazo. Mercado acelerado, corto plazo. Mercado en fase de euforia absoluta o pánico total, scalping. ¿Qué es scalping? Compro hoy, vendo hoy o mañana. A veces el mercado rebota después de un crash y tú entras a corto plazo y dices, wow, con esto he ganado 1000 pavos. ¿Y por qué no lo dejas y aquí ganas 20.000? A veces un trader tiene la capacidad de adaptarse al mercado y tratar de buscar, somos estrategas, no lo olvidéis, cuáles son aquellos momentos que nos la podemos jugar. Yo entro, el mercado se acelera, el mercado cae, se acelera, yo protejo el capital y cuando yo pierdo cero puedo decir, vale, he utilizado una estrategia de corto plazo para con un tamaño de posición elevado ganar bastante rápido, el mercado va a favor, yo dejo eso y ahí es el trading más profesional, hacer del micro movimiento la macro tendencia. Por eso pocas veces ganamos mucho. Es difícil, pero a veces lo intentamos y a veces lo conseguimos, ¿no? El trading es una ciencia de estrategia y cuando convertís el trading en estrategia, pues pasa a ser fascinante porque estimula la cabeza, tienes que perseverar, tienes que currarte un huevo la posición, perdón la expresión, pero así le doy como más énfasis, y cuando consigues el movimiento es donde tienes la satisfacción, porque tú no decides el dinero que vas a ganar, te lo da el mercado, y a veces no te da, y a veces te hace sufrir, pero si tú lo haces bien, al final ganas, y a veces pasa lo contrario, tú ganas, pero el mercado te arrebata el beneficio y encima te cobra intereses, cuando tú no sabes por qué estás ganando dinero. Mark Douglas. Resultados aleatorios. Hemos hablado de la pauta básica, vamos a repasar. Entonces, la parte de la operativa, tenéis que entender que el precio tiene siempre un factor de cotización. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Vamos a crear un espacio. Ya el otro día es como, a veces se me satura la plataforma. Vamos a poner, no sé, cualquiera, este por ejemplo. Vamos a crear un espacio de trabajo y vamos a poner la profundidad de mercado. ¿Qué es la profundidad de mercado? Bueno, esto es un espacio de trabajo, aquí tenéis tablas de cotización, aquí pues varias acciones, tenéis un gráfico, tenéis un poco el mercado, las órdenes, tal, ¿vale? Podéis desvincular y podéis hacer un espacio de trabajo a la medida. Los jueves hacemos webinars de tecnología para que podáis tener acceso a toda la potencia de la plataforma. Bien, ¿por qué hago esto? Muy bien. Vamos ahí a introducir el book trader. El book trader es la profundidad del mercado. Esto es básico. El mercado es esto. Fijaros, esto de aquí, esto es el mercado. Esto es el mercado, no es el gráfico, es esto, es la profundidad del mercado. El book trader es una herramienta donde vemos, ¿veis? Toda la profundidad del mercado. Lo podemos ver, por ejemplo, en el eurodólar. A ver, un momento, ahí está.
Ahí está. Vamos, por cierto, si utilizáis la plataforma, aunque tended a evitar los CFDs en la medida de lo posible. Vamos al cash, que es el mercado de verdad. Tenemos el eurodólar. Fijaros, el eurodólar, ahora mismo, esto de aquí, ¿veis? Es la cotización. La cotización es 1,0846, 1,08465. Porque el CFD tiene spreads y a veces os pasa tiene 4 pips. Aquí no hay spread. Esto es el mercado de verdad. Entonces, en el mercado de verdad, veis la cotización y luego veis, aquí, por ejemplo, tenemos el B-Task, oferta-demanda, pues aquí hay 85,5 millones de dólares en el ask, 16,5. Todo esto es el volumen. Acciones o dólares o cualquier activo que se transacciona. Y es muy importante que veamos el libro de profundidad. Es muy importante, porque realmente el libro de profundidad marca claramente digamos, el mercado real, ¿no? Lo que se está negociando en este momento. Podemos buscar Apple y podríamos ver la profundidad también de Apple, ¿no? Entonces, el Book Trader nos explica un poco toda la profundidad del mercado. Y en esta herramienta incluso se puede operar con un clic en el ratón, meter órdenes sobre la profundidad del mercado. Para hacer scalping es la mejor herramienta, ¿no? Luego está el tema de los productos. Tenemos la profundidad del mercado, tenemos la oferta, la demanda, los precios de oferta y demanda y el precio de cruce. Y el precio de cruce nace de la oferta y la demanda, de estos 6 millones contra esos 6. Y de ahí se van cruzando las operaciones, ¿no? Vamos a cambiar de monitor. Los activos o los productos de inversión tienen que ver sobre todo dónde estamos invirtiendo. Vamos a ver, se cambia la pantalla. Bien, ahí tenéis, luego pasamos a las preguntas, hay un montón. Fijaros, muy fácil. Productos, hay muchos productos. ¿Cuáles hay? Acciones, bonos, son activos, más que productos, perdón, activos. ¿Qué activos hay? Las acciones, los bonos, las materias primas, las divisas, el petróleo, el oro, el gas, el trigo, el cobre, zumo de naranja, el azúcar, el café, las empresas del IBEX, las empresas del Nasdaq, bonos de Telefónica. Estos son activos. Activos que salen al mercado porque buscan financiación. Inditex, que quiere vender parte de su empresa. MásMóvil, que quiere dinero para expandirse. Bonos, emisión de deuda porque no quiero ir al banco. Materias primas, un mercado negociado para que Repsol pueda cubrirse de los precios del petróleo. Los agricultores pueden asegurar un precio de venta de su cosecha de trigo. McDonald's puede comprar cafés a un precio muy competitivo. Es un mercado de capitales. Entonces, los productos son cosas en las que podemos operar como ETFs. El ETF del IBEX, pues es un fondo de inversión que compra el IBEX 35. Y tú con poco dinero dices, oye, yo quiero invertir en el IBEX, no quiero complicarme la vida, compra un ETF, un fondo índice. Yo quiero comprar acciones, compra acciones. Yo me quiero poner corto en acciones con CFDs, que son contratos por diferencias, o acciones en nuestra plataforma, que permite largos y cortos. Vender al descubierto sin necesidad de tener CFDs. Yo quiero invertir en el IBEX con apalancamiento, futuros o CFDs. Entonces, el tema es recomendación. No quiero expandirme en tecnicismos teóricos porque esto está en Internet, ¿vale? Y creo que es fácil de encontrar.
Por lo tanto, os voy a dar simplemente unos consejos, ¿vale? Nosotros somos súper transparentes y somos agresivos en el discurso, básicamente porque nos gusta decir la verdad, ¿eh? Y a mí no, le tengo mucha envidia, Gisela, pero en una reunión que tuvimos con Goldman Sachs y Santander, era un debate que se hacía, creo, en Valencia. Y a mí personalmente me hacía mucha ilusión ver en una mesa, me hice una foto que ponía BlackBerry, Goldman Sachs y Santander Asset Management, porque era como, ostras, hemos empezado desde abajo, de cero, y ver nuestro nombre ahí, joder, es algo que te hace ilusión, ¿no? Y luego en el debate, yo soy a veces obsesivo con los mensajes y cuando hacemos una conferencia, tanto yo como Gisela, luego nos escuchamos y debatimos y decimos esto mejor, esto no. Y ese día lo hizo bien. O sea, es uno de esos días que te dan ganas de aplaudir, ¿no? Bueno, pues os podéis creer que hubo luego quejas del Santander y nos vetaron. Nosotros en los eventos no pagamos, no patrocinamos, nos invitan y los grandes bancos pagan y nos vetaron. Teníamos que ir a Valencia, fuimos a Valencia, tenemos que ir a Barcelona, Madrid, Bilbao y Sevilla y nos vetaron. ¿Sabéis por qué? Por decir la verdad. Por decir la verdad nos vetaron y por eso nos mola tener nuestro broker, porque podemos decir lo que nos da la gana y no nos da igual porque no nos van a vetar y eso es lo que más nos gusta, ¿no? Bien, dicho esto, pues vayamos a esa verdad. Los CFDs y Forex son productos que molan al entorno de marketing. ¿Por qué? Porque tienen apalancamiento. Son contratos por diferencias, no cotizan en ningún mercado. Tú estás yendo contra tu banco, contra tu proveedor. No tienen licencia en España porque iba a decir una palabrota, es complicado que te la den. Es duro. Vas en Chipre y te la regalan casi. Licencias en Chipre, no. FDA Londres, tampoco. Estos brokers tienen licencia, tienen MetaTrader, te dan apalancamiento y luego se gastan un pastizal. A mí me hicieron una oferta, en este caso sí, hace muchos años, de un broker, se llamaba GKFX o algo así, y era un tío turco, y yo en ese momento no tenía intención alguna de ir, pero fui por cotilla, poco cotillear, ¿no? En esa época era socio de otro broker que me vendí en 2012 para fundar este proyecto con Gisela. Y era curiosidad, facturaban 10 veces más. ¿Por qué? Pues porque el dinero perdido de los clientes se lo quedan, hacen hedging. Y luego MetaTrader es una plataforma que permite averiguar si tú eres un trader rentable y si es rentable se cubren en el mercado. Y si pierdes dinero, no se cubren, hacen hedging, te dan contraparte. Si tú pierdes dinero, ellos ganan. Entonces el mensaje siempre es apalancaros, ganar dinero fácil. Y claro, si yo os digo, vais a estar un año aprendiendo, os va a costar, tenéis que tener mucha paciencia, esto no es cuestión de 2 días. Yo llevo 20 años y sigo aprendiendo cosas cada día. Es más fácil deciros, podéis cambiar vuestra vida ganando mucho dinero. Porque uno pensará, pues igual no es así, pero ¿y si es así? ¿Qué me cuesta? ¿3.000 euros? Claro, eso es una canción que suena bien. No os la creáis, ¿vale? No os la creáis. Os tiene que gustar, os tiene que atrapar, tiene que gustar la estrategia, el reto, la motivación de hacer trading. Si hacéis a largo plazo es fácil, a corto plazo es más difícil, pero se puede conseguir. Yo lo he hecho, yo no tengo ningún padrino. Hemos creado BlackBerry desde cero, pues porque más o menos nos ha ido bien esto y seguro que nos irá mejor, pero seguro que nos va
apostar, como todo en la vida, porque todo cuesta. Pero no os traguéis ni os creáis mensaje publicitado de market makers que quieren vuestro dinero. Y eso es injusto. El dinero hay que ganarlo en el mercado, en la competición. Y esa es la realidad. Por lo tanto, los CFDs sobre índices, yo os recomiendo que los podéis utilizar sabiendo todo lo que os he dicho, con lo cual vigilad el apalancamiento cuando no podáis operar con futuros. El futuro, que es esto de aquí, ¿veis? El mes es el futuro del SP y el IBUS 500 es el futuro del SP. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que tú puedes operar una vez el SP, que son 2.923 dólares. Si tú quieres arriesgar 30 euros, pues quizás puedes abrir 3 SPs. Pagarás más dinero, es más caro, pagarás interés, pero harás bien la gestión monetaria. Y si haces a muy corto plazo, no incide. Si tú haces el futuro, es más barato, pero es el micro, son 5 veces el SP. Por lo tanto, son unos 15.000 dólares. Y si te vas al mini SP, que es el ES, son 50 veces el SP500, son 150.000 dólares. Por lo tanto, uno que empieza puede operar con el micro SP, con el micro futuro, pero no con el mini futuro. No, porque vais a perder. Podéis operar con el CFD para practicar, para ir haciendo, pero tened en cuenta siempre, el futuro es mercado regulado y es mejor el micro futuro. Si uno tiene una cuenta pequeña y quiere probar, CFDs. Nosotros no tenemos spreads, van al mercado y la mesa es muy pesada. Si alguno se apalanca o sobreopera, os vamos a avisar. Nos vamos a decir apalancaros. No es tanto el producto, sino la película que se monta en el producto. Pero en la medida de lo posible, siempre mercado. Para hacer, como decíamos, trading táctico, estratégico o scalping, que es la operativa más especulativa, siempre se opera con índices, metales, forex, materias primas. No operéis con acciones. Hay mucha volatilidad. Ya hablaremos de ello, en la parte operativa y tal. Hoy estamos introduciendo. Por lo tanto, si no operáis de esta manera, si operáis con índices que cotizan 24 horas, Volkswagen, que es una empresa increíble, tiene un problema con la emisión de CO2. No es que haya engañado al mundo, es que se pasó de ese umbral permitido que otros no se han pasado, pero que están todos por ahí. Y el hecho de pasarse, multón, menos 40% en un día. Tú tienes todo tu capital en Volkswagen y en un día palmas el 40% de tu capital. Tienes el 200% de tu capital, es decir, que te has apalancado, pierdes el 80%. Una vez lo pierdes todo. Y esto no es trading. Gestionamos el riesgo. Entonces, cuando se hace trading, olvidaros de las acciones, ¿vale? Todo lo que es la parte más táctica. Acciones podéis utilizar en swing trading táctico, swing trading estratégico, cuando son movimientos que tú puedes tener el 10%, 5% de tu capital en un activo, que oye, si te pilla un menos 40%, pues hombre, por norma general puedes perder un 4% de tu capital. No es agradable, pero no es un desastre. Cuando hacéis scalping o intradiario, olvidaros de las acciones. Yo no conozco a ningún trader profesional que se gane la vida de esto que opere con acciones y menos con chicharros. Chicharros son urbas, activos de menos de €1. Fijaros en el lobo de Wall Street cómo se aprovechaban los mangantes del lobo de Wall Street con el humo de los penny stocks del mercado rosa. Olvidaros. Índices, materias primas, petróleo, divisas. Luego, las acciones a largo plazo, perfecto. Y con un trading swing táctico estratégico para buscar movimientos más o menos amplios, vale. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la distribución de los productos, de los activos, y luego para comprar y vender, pues bueno, como estamos en el tiempo y tenemos
mucho tiempo por delante, muchas preguntas por hacer, y en la parte de operativa os explicaré un poco cómo poner órdenes y algunos algoritmos que tenemos en la plataforma, pues vamos a dejarlo para hoy y pasamos a las preguntas, ¿vale? Bien, tengo un montón. Os habéis apuntado casi 2.000 personas, lo cual es algo alucinante, y en directo sois pues un montón, ¿no? Me hacéis muchas preguntas. Voy a intentar por encima leer, ¿vale? Voy a responder. Os prometo que, como siempre, luego miraré las preguntas y si hay alguna que entiendo que he respondido con el contenido del webinar, no lo voy a hacer porque hay un montón, pero si hay alguna interesante os contesto por correo. Por aquí me preguntas algo personal, ¿eres más trader o cortoplacista? ¿Cómo balanceas la cartera? Bueno, un poco lo que te decía José Antonio, yo me considero trader y cuando tengo que ser value investor lo soy y cuando tengo que hacer scalping lo hago. No me importa lo que pasará ni lo que pasó. Importa un poco de dónde venimos, que es la tendencia, para tener una ventaja. ¿Y qué hago ahora? Está todo cerrado. No voy a comprar. El pastel ya está vendido. ¿Puede subir más? Sí, yo eso ya lo sé. En el mercado siempre tendrás la situación de equivocación, porque o bien sube más o bien cae más. Compras y cae más, vendes y sube más. ¿Acaso crees que es posible comprar en el mínimo o vender en el máximo? Es imposible. Tú sacas tajada del mercado. En este rebote yo ya he ganado. En este desplome a largo plazo del mercado del value, pues estoy palmando. ¿Qué hago? ¿Ofuscarme? ¿Venderlo todo? No, intentar, si es el peor momento del value investing de la historia y el value investing, digamos, que es comprar barato, yo me adapto e intento tener cada vez la cartera más barata. Ese es un poco el esquema, ¿no? Me preguntas, Viviana, ¿el máster está especializado en algún mercado en general? Siempre decimos a operar en bolsa, hacer trading. No puedes invertir en Estados Unidos, no puedes invertir en... Las cosas cambian. Entiende el mercado, opera el mercado. Decías, la prima de riesgo, José García, decías, no se toma como referencia la prima de riesgo del país de referencia Alemania. No. A ver, entiendo la pregunta. De hecho, tengo una anécdota que nos explica el pecador, pero una vez me pareció bastante, un analista me preguntó, oye, ¿qué es la prima de riesgo? Por Twitter, y luego salía por la tele explicando, ¿no?, la prima de riesgo. La prima de riesgo de toda la vida es el yield spread, pero es cierto que en 2012 se hablaba de la prima de riesgo del diferencial del bono español contra el bono alemán, ya se ha quedado porque es un reflejo en Europa de la rentabilidad de los países del sur con Alemania. Es un poco la prima de riesgo europea. Estados Unidos no miran la prima de riesgo en Europa y se le ha quedado ese nombre. Pero la prima de riesgo real es la prima, lo que tú estás dispuesto a recibir de más para asumir más riesgo. Yo asumo más riesgo con acciones de Telefónica, pero el dividendo me paga 2 puntos más. Eso es el yield spread, la prima de riesgo. Pero sí, como bien dices, ahí está la matización. Bien, por aquí me habláis de... Bueno, yo creo que por ahí, diferencia entre trading y scalping. No hay diferencia, Jesús. El scalping es una estrategia de trading. Entonces no hay diferencia. Tú haces trading y haces de todo. No hay, los traders profesionales que nos dedicamos al trading, no hacemos day trading, no hacemos largo plazo. Hacemos trading, operamos el mercado en lo que sea. Yo tengo un montón de posiciones abiertas, un montón de estrategias. Ahora estoy esperando madurarlas, ¿no? Pero haces de todo. El mercado te dice esto,
Y tú tienes que ir a por eso. Por eso hay que saber hacer. Te diré más, si tú solo haces una cosa, a veces vas a perder dinero. Porque creer que haciendo las cosas de una manera es ser rentable es un error. No puedes pretender ganarle al mercado. Yo he visto sistemas automáticos. Un amigo mío en UBS, banco suizo, con 100 millones de euros y 100 sistemas trabajando al día. Porque la diversificación es el camino. Si tú pones un sistema automático que tú dices, no, yo voy a coger el eurodólar y voy a meter una máquina que me estudie cuáles son los parámetros de estudio analítico que me hubiesen hecho ganar dinero en el eurodólar a largo plazo. Y ese parámetro lo pones a funcionar desde hoy, no sirve de nada. Lo pasado, pasado está. Entonces, un sistema, solo uno, es perdedor, cuando es automático. Trading discrecional es ver oportunidades, ver zonas de aceleración, zonas de desgaste. Hay momentos que cuando tú ves una caída del mercado, como estos días de crash, como estos días del petróleo, tú simplemente miras el volumen, el book trader que veías antes, y es como una... entiendo que se necesita una experiencia para ver esto, pero si tú tiras una pelota al aire, llega un momento que la inercia para y tú puedes detectar que luego el mercado cae. Cuando tú ves el book trader, ves eso. Tú estás viendo que el mercado se hunde y que el precio empieza a acelerarse muy rápidamente la cotización y que los volúmenes son brutales, y hay un momento que se frena y luego gira. En ese momento, cuando haces scalping, que pasa pocas veces, pero en ese momento tú entras al mercado fuerte, en el mínimo te pones el stop y tienes movimientos súper violentos, porque es momento de pánico, de que todo el mundo sale por patas, es el embudo, y cuando ya todo el mundo ha deshecho posición y el mercado rebota, luego todos entran y ahí se hacen a veces muy buenas operaciones. Pero hay que tener una experiencia. En ese momento tú piensas en esa estrategia, y hay muchas, pero al final todas son lo mismo, análisis del precio. Vamos a hablar de todas ellas, bueno, todas ellas no, de cómo enfocarlas. Bueno, por ahí me comentáis un poco cómo seguimos los webinars. Os habéis apuntado en una sala que el próximo viernes os va a llegar el recordatorio para que os vengáis. No tenéis que hacer nada más. Si os habéis apuntado, ya estáis apuntados, ¿vale? Os va a llegar el enlace para entrar. Jorge dice, no me gusta el break-even. Lo dejé correr. Lo entiendo perfectamente. Jorge, como siempre digo, yo os explico lo que yo hago y unos parámetros que hemos compilado como un material formativo que creo que pueden servir a todos. Luego, no es una ciencia cierta el trading, ¿no? Por eso sé que hay gente que no le va bien el break-even y por lo tanto es perfectamente válido. Así que si tú no te funciona y te va bien otras cosas, perfecto. Bien. Bueno, la verdad es que más que preguntas veo muchos halagos por ahí. La verdad os agradezco un montón. Tenemos indicadores en Black Bear, tenemos de todo. La plataforma de Black Bear Bank, el depósito mínimo. Si tenéis información, si queréis información de nuestros servicios, obviamente queremos crecer en clientes y queremos crecer en alumnos y queremos crecer en todo, pero podéis preguntar en la web, ¿vale? Tenemos un equipo magnífico, yo creo que es lo mejor de Black Bear, el equipo que tenemos, y la verdad es que podéis pedir información en la web y os daremos toda la información, ¿vale? Incluso al final del curso os enviaremos un correo y si queréis formaros o queréis hacer trading con nosotros, os lo explicaremos bien, ¿vale? Pero no me voy a alargar en este curso haciendo publicidad. Bien, bueno, yo creo que más o menos por ahí, perfecto, me preguntas.
Los grandes inversores han vendido su cartera durante la crisis de bolsa por el coronavirus y ahora están comprando. Yo lo dudo, porque si no, no son grandes inversores. Otra cosa es que Warren Buffett haya vendido aerolíneas. Nosotros no compramos turismo. Nuestra estrategia ahora es comprar, por ejemplo, de mucho riesgo petróleo o compañías industriales, porque la actividad industrial se va a recuperar antes que el turismo. Las petroleras creo que se van a recuperar antes que los hoteles y que los aviones. Por lo tanto, en ACS estamos ganando el 75%. Y cuando vendamos ACS, no sé si con un 100 o con un 60, tendremos dinero para comprar IAG. Si yo compro ahora IAG, entonces una reestructuración ha habido. Pero un inversor no se asusta por la volatilidad, la aprovecha reordenando sus inversiones. Cuando trabajas trading estratégico o táctico, siempre lo haces con el futuro del índice. Yo opero con los futuros. Normalmente, a veces igual con algún CFD, no os digo que no, pero normalmente con futuros. Ahora bien, cuando trabajáis con cuentas pequeñas, es mejor trabajar con el equilibrio en el tamaño de la posición, pero ya lo veremos. No os preocupéis. Vamos a intentar hablar de todo. Ismael me dice, ¿Elvis o Julio? Hombre, yo soy fan número 1 de Elvis Presley, del rock. Me encanta Elvis, aunque la música es realmente un gran compañero del trader. Raúl dice, mira que te he escuchado, este ha sido de los mejores. Bueno, normalmente, Raúl, nos escuchas en los webinars de análisis, seguimiento. Hoy hacemos un curso, ¿no? Y en los cursos pues intento comunicar más que explicar, y a veces pues se nota. Sergio nos dice, BlackBerry cobra comisión. Hombre, claro, nosotros somos un broker, un banco de inversión, tenemos un broker, tenemos asesoramiento en banca privada, de ahí la banca de inversión, la banca privada, asesoramiento a empresas, que nos gustaría mucho asesorar a compañías pues a comprar acciones propias, a reestructurar cosas. Es un proyecto que vamos a hacer. Como siempre nos llamarán flipados, pero también lo decían cuando decíamos vamos a montar una agencia de valores, vamos a tener un broker, vamos a traer la mejor plataforma del mundo, vamos a enseñar bien a operar en bolsa, vamos a hundir un mercado, y de momento lo hemos hecho todo, con algunos éxitos y algunos fracasos, pero seguiremos luchando pues con toda la modestia del mundo, seguir haciendo grande BlackBerry, y al que le guste nuestra propuesta, pues estaremos encantados de seguir. Creemos tanto en lo que hacemos que todos nuestros empleados son alumnos de BlackBerry. Bien, por aquí me preguntáis, Sonia y demás, si queréis recomendaciones, ver el mercado, análisis, podéis hacer una cosa. Estamos en un curso, ¿vale? Pero es cierto, ¿vale?, que si queréis, podéis ir a la zona premium, en nuestros servicios de análisis, os podéis registrar, tenéis un mes gratuito. Nuestra zona premium, os registráis. No funciona muy bien con el Chrome, no sé, que a veces se distorsiona un poco esto. Os registráis y tenéis un mes gratuito. Y desde ahí, el lunes, hacemos webinars de análisis. Y podéis ver un poco nuestras recomendaciones. Sonia, no te quiero decir Repsol o Galp, o te podría decir, mira, si quieres poco riesgo, Repsol, Galp. Si quieres más riesgo, Técnicas Reunidas, Tenaris o Schlumberger. Y si quieres ultra riesgo, Tullow, Transocean o Valaris o Tubacex. Pero al final todos tendéis al ultra riesgo y no lo entiendo. Entonces, olvídate de Transocean, de Valaris y de Tullow.
porque probablemente no podrás soportar un 80% en negativo. A nosotros nos ha pasado. Hemos comprado con pérdidas y hemos conseguido pues salir entre un +10 y un -10 en esa posición. Es difícil. Entonces, no vayamos al soplo, vayamos a la posición general, y lo más fácil es un ETF del sectorial Oil and Gas europeo. Luego Repsol y Galp. Luego Técnicas Reunidas, Tenaris y Schlumberger. Y de ahí no pasemos, por favor. Pero lo importante es el tamaño de la posición, lo importante es el conjunto de la estrategia. Todo eso genera una gran canción que puede ser de Hans Zimmer o puede ser del vecino que antes de empezar el curso estaba cantando Gris en el balcón y yo estaba estresado pensando si haríamos el curso escuchando Denis Zuko cantando y desafinando en el balcón, que afortunadamente no ha sido así. La orquesta tiene que ser completa. Pero podéis contactarnos, hacemos de todo. Quisiera comprar, David, ahora Carnival. Pues fíjate, esta pregunta me parece muy interesante porque, mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a preguntar, ¿por qué quieres comprar Carnival? Carnival es una empresa extraordinaria. Yo soy un gran conocedor de los barcos de crucero porque me gusta la bolsa. Y además, pues bueno, pues en este tiempo, por circunstancias personales, pues he tomado el tiempo para compartir con mis padres algunos viajes, bueno, pues para tener un recuerdo así de mayor y qué mejor manera que un crucero que a veces los puedes soltar por ahí y tú ir un poco a tu bola. Y ha sido una experiencia bonita que no hubiese hecho probablemente si hubiese tenido esta edad y hubiese ido solo. Pero me gustaban los cruceros. Y Carnival es la empresa de cruceros, Costa Crucero, AIDA, una empresa brutal. Y lo de los barcos, creerme que es un negocio acojonante, porque en el crucero puedes hacer actividades y puedes ir pues a hablar con el capitán, etcétera. Y yo pues le preguntaba porque me interesaba conocer el negocio y es una acción que quiero comprar. Y si Carnival vuelve los máximos, un 400%, y puede volver a los máximos. Pero si amplía capital, no. La pregunta que me haces, David, tiene una respuesta y es, ¿tú crees que mañana los barcos, no mañana, ¿tú crees que puedes ir a un barco con un plazo razonable de tiempo? ¿Tú vas a comprar un crucero ahora pensando que vas a ir? No, no lo sabemos. No lo saben ni ellos. Por lo tanto, yo prefiero pagar $22 que 12, sabiendo que hay visibilidad, que yo pueda saber que no va a ampliar capital, que no va a quebrar. IAG igual. Son dos valores que están en el radar. Intenta ahora, las fábricas van a volver. Ayer presentaba resultados Talgo y nosotros tenemos el 0,20% de la compañía y evidentemente conocemos todo de Talgo por la cuenta que nos trae. Y bueno, pues oye, pues hay una crisis. Han terminado el programa de compra de acciones gastándose 73 millones de euros en lugar de 100. Bueno, no son los 100, pero se guardan 27 de manera responsable y dicen, ¿vais a seguir comprando acciones con ese dinero que sobra? Dicen, no lo sabemos. Hombre, ¿cómo lo van a saber? Cuando pase el tiempo y tengan visibilidad, dirán, oye, pues sí. Si ven que van a necesitar el dinero para la empresa, dirán, oye, pues mira, ha pasado esto, necesitamos para nuestra empresa. Yo como accionista me fastidio, pero pienso, chapó, porque es una decisión que me protege y habrá tiempo de ganar dinero. Esto es igual. Yo tengo visibilidad de Talgo porque los contratos de fabricación siguen en curso, habrá un retraso, hombre, normal, el mantenimiento se irá poniendo en marcha, pero ganan dinero con lo que hay. Oye, pues por eso yo invertí el 10% de mi capital en Talgo, porque sé que es una compañía que si van mal dadas, hay visibilidad, no tiene deuda, genera
ingresos por sus contratos, pues si hay la peor crisis que podamos imaginar, estaré protegido. Bueno, ha pasado y lo estoy, igual que el ECNOR. Si mañana Talgo sube a 5,50, igual valoraré vender una parte para comprar otra cosa, porque ahora en el mercado hay chollos. Pero Carnival, que lo es, no tienes visibilidad sobre lo que puede pasar mañana. Luego, déjala ahí. Yo pienso que el petróleo rebotará antes porque si nos desconfinamos es que es de cajón. Vamos a subir la demanda de petróleo. Y hay muchas empresas que quiebran. Por eso alguno me pregunta, Valaris, si sale bien multiplicarás por 20, pero puede quebrar. Valóralo. Yo no lo haría. ¿Usas opciones? Sí, yo opero con todos los activos, pero en el momento adecuado. Bien, por aquí, a ver, Dani, me preguntas, muy buena intro. ¿Por qué Black Bear? Dice Dani. Bueno, no sé la pregunta, si es por el nombre de la empresa, entiendo, Dani, que preguntas por qué Black Bear. Bueno, hay una versión que se puede explicar y otra que no. Como todo, la versión que se puede explicar pues es el Black Bear, es el pájaro negro de mal agüero. No es que seamos malagüeristas, pero sí que vamos en contra de la multitud. Y ese es un poco el eslogan de Black Bear, de ir en contra de la multitud. Y luego además, el logo de hecho refleja el Black Bear cazador, que es el avión, el Black Bear militar, es un avión así como nuestra A de nuestro logo, que es el Black Bear, que es un avión que nadie puede detectar, que es sigiloso como nosotros, un francotirador que además siempre va para arriba, que es nuestro eslogan, siempre para arriba, de manera sigilosa y en contra del mercado. Y además, pues oye, mola, no sé, a nosotros nos gusta mucho el nombre. Bien, la verdad es que tenemos un montón de preguntas y demás, iremos viendo, ¿vale? Entended, el tiempo es limitado. Diego, saludos a Gisela, desde luego. En fin, nada, oye, vamos a dejarlo aquí. Miraré las preguntas, ¿vale? Por si hay algo que crea que os puedo responder. Podéis apuntaros al Black Bear Research, un mes, hacemos webinars, miráis, nos conocéis más, tenéis más información, ahí sí que vemos más mercado, más ideas de mercado, análisis, ¿vale? Además, este mes vamos a tener el webinar de un analista técnico que hemos incorporado, que es muy, muy bueno. Así que os va a gustar. Si queréis, estáis invitados. Si no, el próximo viernes os va a llegar otra vez el enlace. Espero que os haya gustado. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Me gusta mucho explicar cosas porque es un trabajo de muchos años y me encanta compartirlo. Así que espero que os haya gustado, que os haya aportado alguna idea. Los próximos días también veremos cómo meter órdenes en el mercado para aquellos que no lo sabéis hacer, que sois muy principiantes, pero intentamos hacerlo dinámico para que aquellos que ya lo sabéis, pues no os aburráis, y aquellos que no tenéis conocimientos del mercado, pues exploréis cosas nuevas desde una base. A veces es difícil bajar al cero, pero bueno, creo que más o menos hemos conseguido pasar un rato agradable, así que nada, os doy las gracias por la asistencia, espero que os haya gustado. El próximo viernes continuamos. Jorge dice la película de Gris, las Pink Bird. La verdad es que ha sido gracioso el tema, pero bueno, oye, un saludo a todos, cuidaros muchísimo, disfrutad en la medida de lo posible el fin de semana, estamos muy cerquita ya de la fase 1 en España, de poder salir a pasar el tiempo con los amigos, pasear un poquito y poco a poco mejorar esta vida que nos ha tocado vivir. Yo he podido ir hoy a cortarme el pelo, que era el objetivo casi del mes, así que poco a poco recuperamos la normalidad.
Un abrazo muy fuerte a todos, un saludo y hasta el próximo viernes.